De semana y arranque de lunes marcado por la política partidaria. El ex senador y candidato por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó una batería de 10 medidas en materia de seguridad y combate al narcotráfico y lavado de activos. Según el líder colorado, se necesita aprobar una ley de urgente consideración y llamó a instalar un diálogo con la coalición y el Frente Amplio. También descartó presentarse como candidato a la Intendencia de Montevideo. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en rueda de prensa respondió al candidato blanco Álvaro Delgado y dijo que el anuncio anticipado del ministro de Economía en tiempos de campaña electoral es una cuestión de estrategia política y que en 15 años de gobierno su fuerza política demostró tener un equipo sólido más allá de los nombres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto, neblinas, vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada nada más que de 13 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Gurí, entre Javier de Viana, 21 de septiembre, hasta las 6 de la tarde. Hay trabajo de hormigonado. Yaro, desde Canelones hasta Maldonado, hasta las 17 horas van a estar trabajando en el llenado de hormigón. Machado, entre Cisplatina y Adolfo Berro, hasta las 17 horas hay obras de saneamiento. 33 entre Buenos Aires y Reconquista, carga y descarga hasta las 17 horas. Vamos con el desarrollo de la información. El PIT-CNT comienza este lunes la campaña barrial que impulsa el plebiscito de la seguridad social. Los trabajadores se van a desplegar en Montevideo y a nivel país repartiendo la papeleta en un proceso progresivo con charlas informativas de cara a octubre. El dirigente sindical Sergio Somaruga respondió ante las declaraciones del candidato colorado Andrés Ojeda, que advierte por un déficit del 40% si se aprueba la reforma, y habló de la contracampaña que impulsa el gobierno. Lo que me preocupa mucho es que se recurra al miedo para impedir que la gente pueda razonar con argumentos y con información. Puede ocurrir que haya gente que esté a favor de la SAFAP porque pertenece al grupo que le favorece, es un grupo muy reducido, sí, lo hay. Hay gente que defiende la SAFAP porque entiende que es un buen negocio para ellos, sí, lo hay, y tienen su derecho legítimo a plantear su punto de vista. Estar en contra del aumento de las jubilaciones, gente que gana 300.000, 400.000 pesos por mes, que vive de la política, que le salga a decir a los jubilados que aumentar 3.500 pesos es un riesgo para el país y que vamos a la quiebra, a mí moralmente me da vergüenza, y si lo digo, se lo digo a la cara, me da vergüenza. Estamos en tiempo de promesas sobre problemas para resolver. Los tiempos electorales pasan, las promesas se van y los problemas quedan. Bueno, acá hay una propuesta concreta para solucionar problemas concretos de la gente de carne y hueso de nuestro país, que está ganando 300.000 jubilados y pensionistas cobrando 18.000 pesos por mes. ¿Quién vive en este país con 18.000 pesos por mes? Es una vergüenza nacional. Uruguay lo puede hacer, tiene los recursos para hacerlo. Al Senado por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, propuso hoy 10 medidas de seguridad para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Expresó la necesidad de aprobar una ley de urgente consideración que contemple sus propuestas. Dijo además que hay que instalar un diálogo con la coalición y el Frente Amplio, dejando de lado las diferencias. Bordaberry volvió a impulsar la propuesta presentada en 2015 de descentralizar el INR, promoviendo así la resocialización de los privados de libertad. Atacan los problemas principales que hay en materia de seguridad. El primero es la lucha contra el narcotráfico, que nos parece que es esencialísimo. No podemos demorar más, es más, estamos proponiendo que se apruebe una ley de urgente consideración para atender este problema y el problema de la corrupción. Contemplando estas medidas, eso es fundamentalísimo. Después obviamente está la creación de la Fiscalía y otras medidas, pero lo importante hoy en día es el combate contra el narcotráfico. ¿Vamos a hablar de las diferencias o vamos a hablar, si queremos que esto sea una política de todos los partidos, vamos a hablar de lo que nos une? Me parece que más que hablar de eso, si hay diferencias, tenemos que buscar los puntos que nos unen, ser de acuerdo, de diálogo y buscarle la vuelta. Me parece que va por ahí, tratamos de hacerlo dentro de la coalición y con el Frente Amplio también, entre todos.
El candidato al Senado por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que no va a disputar la intendencia de Montevideo por la coalición republicana, tal como había manifestado Andrés Ojeda en las últimas horas. Expresó que su lugar está en el Parlamento para realizar un buen aporte al país y que el desafío más grande son las elecciones de octubre. Siempre agradezco a los que piensan que puedo ir a algunos cargos. La verdad que yo estoy solamente pensando en ir al Senado. Creo que desde el Senado puedo hacer un buen aporte al Uruguay y a todos los uruguayos. Eso es lo que pienso. Y me parece que es por ahí. Me parece que hoy en unidad con Andrés, que es un gran candidato, tenemos que estar pensando en lo que va a pasar ahora en octubre, que es un desafío muy grande. Sé que lo está haciendo, yo estoy tratando de apoyar con humildad su propuesta, así que me parece que va por ahí. Con todo, Andrés, cuando después leí sus declaraciones, en realidad le preguntó el periodista, no es que él lo dijo. Y él realmente fue muy bueno conmigo y me honra lo que dijo. Dijo que obviamente que es una pregunta para mí, no para él. Y dijo que a él le parecía que yo siempre podía ser un buen candidato, lo cual habla muy bien de Andrés, que tiene ese elogio hacia mi persona. O sea, ¿Mayo está descartado o hasta octubre no se habla de Mayo? Es que ni me lo planteo. Las cosas, futurología nunca hice, así que las cosas se van por ahí, nada, no. Acá tenemos una elección y yo tengo que votar en esa elección muy bien, para ayudar a Andrés, ayudar al partido, ayudar a la coalición republicana y ayudar al Uruguay. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el anuncio anticipado del ministro de Economía en tiempos de campaña electoral, como le reclamó en los últimos días el candidato blanco Álvaro Delgado, es una cuestión de estrategia política y que en este caso no es necesario. Dijo también Pereira que en 15 años de gobierno su fuerza política demostró tener un equipo sólido más allá de los nombres. Muchas veces como estrategia de campaña se mencionan ministros y a veces no. Por ejemplo, en 2004 Tabaré Vázquez propuso como ministro al contador Danilo Astori previo a la elección. Pero en 2009 no se propuso ningún ministro de Economía. ¿Por qué? Porque el Frente da certezas en economía. El Frente tiene un equipo económico muy sólido. Yo le puedo nombrar en un minuto 10 economistas, hombres y mujeres, que dan certeza a la política económica del Uruguay. Que pasan por Gabriel Odone, por Álvaro García, por Mario Vergara, por Valcorba, por Porgar, por Laura Tavares. Y podría seguir nombrando por Pablo Ferreri. Entonces, ¿cuál duda puede tener la gente si hay un equipo económico probado, que gobernó 15 años, que hizo crecer la economía en el Uruguay, que generó mejores condiciones para los trabajadores y para la creación de puestos de trabajo? Ninguna. ¿Cuál puede haber la duda si dio certezas el gobierno del Frente Amplio? Y esas certezas pasaron por darle estabilidad, por mejorar su grado inversor, por mejorar el nivel de inversiones que llegaron a Uruguay. Entonces, a veces se necesita nombrarlo y a veces no. Yo entiendo la angustia de Delgado porque le darán más encuestas de las que puede procesar. Vamos a otras tiendas políticas. Pese a estar procesada, la exdiputada Valentina Dos Santos volvió a la actividad política en el Partido Nacional. En ese sentido, dirigentes de la colectividad nacionalista de Artigas denunciaron ante el directorio que personas que no pueden usar el lema lo están haciendo ahora en campaña. En las últimas horas se difundió un video del pasado viernes 16 donde Dos Santos estuvo reunida con bancada de ediles blancos, norteños. También estaban los alcaldes de Brum y Govensoro y un grupo de convencionales del Partido Nacional. El error más grande que puede cometer una persona es el de ser un inútil y el de no hacer nada, ni por sí ni por sus semejantes. Por lo tanto, sí, cometimos errores, claro que sí. El que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Acá hay que levantar la cabeza y hay que seguir, porque hay mucho por hacer por el departamento todavía, y yo creo que con todos nosotros juntos, aplicando lo mejor de cada uno, trabajo, esfuerzo, voluntad, tesón, ideas, etcétera, este departamento va a llegar a ser lo que todos queremos para nuestro departamento y para nuestra gente. Por lo tanto, le agradezco la oportunidad que me dan ustedes de transmitir estas pocas palabras y simplemente quiero darles algunas expresiones de ánimo a esta gente corajuda que tenemos hoy acá y que van a seguir trabajando y que ustedes van a ver, que van a repetir el triunfo de Artigas adelante. De la Intendencia, por supuesto, y va a repetir la Intendencia.
todo vale. Pero no quiero despedirme sin dejar acá un mensaje y un saludo en la distancia a un hombre al cual yo aprecio mucho y que fue el que me trajo a esta agrupación. Y para el cual quiero pedir un fuerte aplauso para mi querido amigo Pablo Castro. En este marco, el edil del Partido Nacional por Artigas, Marcelo Silva, dijo a MBD Noticias que hace 2 semanas presentó una nueva denuncia ante el directorio y que hay hechos más graves. Hace una semana, 2 semanas, presentamos otras denuncias y una extensión a la auditoría de lo que es el Tribunal de Cuentas. Tenemos otros temas más porque no termina solo en eso. Y esto vamos a seguir denunciando todos los actos como hicimos. Este es el principio, hay cosas mucho más graves. Vamos a seguir denunciando de todas las formas que tengamos que hacerlo y repito, confiamos en que el Partido Nacional no se va a volver a equivocar y no queremos pensar que en enero, el 18 de enero vence lo que es la condena de Valentina Dos Santos. El 15 de febrero es la última fecha para la convención. Esperemos que el directorio, entre esa fecha del 18 de enero y el 15 de febrero, no habilite nuevamente con una resolución porque la misma no tendría fundamento alguno, porque le impedimos usar el lema por actos de corrupción y después se lo vamos a sacar a la sanción. ¿Qué cambia? Los actos de corrupción cambian, la condena cambia, no cambia. En ese sentido es que ella está confiada que sí le van a levantar y va a hacer política y continúa siendo política para nosotros, consideramos que en forma irregular, violando no solamente lo que es la ley, sino también preceptos de naturaleza constitucional. El politólogo Óscar Botinelli entiende que la calidad democrática del país está afectada por la propagación de noticias falsas y los discursos que traspasan límites del intercambio, llegando incluso al agravio. El especialista entiende que no es un fenómeno que esté afectando exclusivamente a nuestro país. La calidad, la democracia es un producto muy frágil, que se puede afectar por 1000 cosas. Si hacemos los catálogos de afectación hoy que están ocurriendo en muchos países considerados de alto nivel democrático y están ocurriendo, afectan la democracia. Pero la democracia tiene que basarse en códigos determinados. Códigos no quiero decir normas escritas que dice usted está violando el artículo 3º. No, código que se sabe, bueno, hay que tener determinados límites en el respeto de quienes interactúan en el plano político. En el plano político estoy hablando de partidos, de organizaciones sociales, empresariales, de todo, es decir, todo lo que pueda hacer representar segmentos de la sociedad o actuar en causas que afectan a la sociedad. Tiene que haber un límite en el respeto. Una cosa es que haya dureza en lo conceptual. Yo señalo, y cuidado que no estoy diciendo todo el tiempo, eso fue mejor porque tenemos pasados que fueron bastante horribles, ¿no? Pero si hablamos de los años 60, uno encuentra el debate político, se puede recoger en el Parlamento, durísimo, y no había insultos personales. El investigador Óscar Brando estaba planteando que si bien gran parte de la intelectualidad uruguaya desde mediados del siglo XX se ha identificado con la izquierda, en la actualidad la derecha está disputando una batalla cultural para poder recuperar ese terreno. Esta idea la plantea en el trabajo que se llama Los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura, donde hace una recorrida del vínculo entre partidos y cultura desde la fundación de nuestro país. Los partidos políticos son entidades un poco cerradas, que reciben ideas, pero que a veces son resistentes. En cambio, el arte y la literatura y lo que fuere son, y eso lo decía bien Real de Azuaje, son entidades mucho más flexibles y abiertas. Y en esa apertura es que veían las utopías de la Revolución Soviética, de los años 20 en Alemania, de la República de Weimar, después en los años 30, la lucha de los republicanos, veían en eso la amplitud de utopías y de ideas que coincidía con la posibilidad que el arte tiene de alimentar una sociedad. Para Brando, esa identificación a la izquierda pasa hasta el día de hoy, aunque señala que la derecha está ahora disputando una batalla cultural.
yo creo que sigue existiendo esa necesidad de un arte humanizador. Y bueno, ahí yo te diría que lo tome quien pueda. Sí es la izquierda la que se apropia de esa posibilidad humanizadora del arte o de la literatura, bárbaro. Y si son otros sectores, y bueno, ahora están peleando, ¿no? Hay algo que se llama la batalla cultural, pero es obvio que hoy, vamos a llamarle la derecha, le está peleando a la izquierda el campo de la cultura. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. Ayer comenzó a regir la polémica ley de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas que están en situación de calle. La directora de Protección Social del MIDE, Fernanda Ausberg, informó que el traslado es involuntario hasta el centro de salud. Además, los gobiernos departamentales colaboran en el proceso, ya que son el primer contacto en territorio con las personas. Por denuncias de vecinos, tanto en nuestro número de call center, que es el 0800-8798, o por el WhatsApp, y también por recorridas espontáneas de los equipos de calle que pueden presentarse una situación de estas en lo que es los recorridos habituales. Y a su vez es importante mencionar que nosotros ya tenemos identificadas situaciones que son seguimientos de los equipos, porque son personas que no adhieren a las respuestas que tenemos como MIDES, pero que muchas veces se enmarcan en lo que son las conductas definidas en la ley. El destino es siempre, previo certificado médico, un centro hospitalario. Ahí el centro, cuando la persona sea trasladada involuntariamente a un centro hospitalario, en el centro hospitalario es el que va a definir cómo sigue el proceso. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincidió con el presidente Lacalle Pou en que la ley de internación compulsiva responde a un pedido desesperado de familiares con problemas de adicciones o salud mental, pero discrepó con que la iniciativa sea la herramienta adecuada. Lo que dice el presidente, que es un pedido a voces de los padres, que es un pedido desesperado, es así. Cualquiera de ustedes que haya conversado con una madre que tiene una circunstancia de este tipo, es lo que pide. Luego lo que hay que resolver, si eso es lo que resuelve el problema. Y yo me temo que no lo sea. Entonces debería haber una discusión más profunda, también con expertos, y deberíamos pensar en las políticas vinculadas a la salud mental como parte de la política de la salud pública, no como una política diferenciada del resto, como parte de las políticas de la salud. No puede ser que si a uno le duele, tiene un problema en el hígado, en el riñón, cualquiera se preocupe, y si tiene un problema de salud mental, se lo segregue, se lo coloque a un costado. Entonces, mirar esto como parte de la medicina social, la medicina física y la medicina de la salud mental en forma conjunta parece ser una clave. Digamos, yo obviamente no soy experto en salud, pero sí tengo claro, por distintas dificultades que en mi vida anterior tuve, en mi trayectoria anterior tuve, una cantidad de personas les pasa esto y lo que tienen que tener es una ayuda que les permita volver a estar en el seno de la sociedad. Este proyecto puede ser verdad que escuche el grito desesperado de las madres, pero no sé si se tomaron en cuenta las críticas técnicas que había sobre el mismo, ¿no? Y el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, el doctor Artigas Puy, cuestionó la nueva ley de internación compulsiva para personas en situación de calle que comenzó a regir en la víspera. El referente en salud mental remarcó que el enfoque de la normativa es represiva. Sí, claramente. A ver, si yo mañana tengo un cáncer de pulmón y decido que no voy a permitir que se lleven adelante determinados procedimientos en aras de prolongarme la vida,
tengo todo el derecho del mundo y estoy asistido por la Constitución misma, ¿verdad? Entonces, también, ¿por qué ese mismo derecho no lo tiene la gente que vive en la calle? Porque además, partamos de algo que me parece que es bien importante, y es que esto termina siendo no una ley de internación compulsiva, sino una ley de traslado compulsivo a un centro asistencial. Centros asistenciales que de por sí están bastante atestados, que están funcionando con bastantes dificultades. No es más que una especie de puerta giratoria en la cual en algún momento ingresa, vuelve a salir, pero vuelve a salir y vuelve a salir una situación difícil. Pero además, por otro lado, hacer esta especie de continuum entre estar en la calle, consumir drogas y delinquir es muy peligroso, porque se está haciendo una especie de generalización que, si bien se da en muchos casos, no corresponde a la mayoría, creo. Preocupa a la Organización de Usuarios y Usuarias de Salud del Oeste la puesta en marcha de la Ley de Internación Compulsiva porque sostienen que es punitivista y contraria a la Ley de Salud Mental que sigue sin ser implementada. Según Ricardo Larrañaga, en la actualidad los dispositivos de salud mental y de consumo problemático a donde apunta la internación compulsiva no dan respuesta ni aun cuando se pide la internación de forma consentida y además ni hay lugares donde poder acceder a tratamientos cuando los solicitan, dijo este usuario. Los usuarios con consumo problemático, una cantidad de veces van a las puertas de entrada a pedir asistencia y es poco lo que se puede acceder. Generalmente no acceden, hay una demanda que no está cubierta, que es amplísima. Y después también cuando piden internación voluntaria, tampoco hay espacio. Entonces, esto es una gran incoherencia, ¿no? Una gran incoherencia que además, se va a saldar de la peor forma, porque no están pensados los dispositivos como para poder hacer una atención como la que requiere el tema del consumo problemático. Larrañaga dice que si bien el foco está en personas en situación de calle, hay personas que han pasado por INAU, por cárceles y hospitales psiquiátricos y esto refleja que el Estado no cumple con su tarea. Nosotros decimos que esto pasa por la falta de vivienda, por la falta de trabajo y por la falta de contención de parte del Estado, ¿no? Estas cosas no se darían si hubiera unas políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de la gente. La gente no elige estar en la calle, la gente no es lo que prefiere estar en la calle. Es el resultado final de una desprotección de parte del Estado y de fallas en todos los puntos. El investigador de la Universidad de la República, Mauricio Fuentes, que se especializó sobre el vínculo entre la pobreza y el aumento de la violencia, dijo que hay una estigmatización de la pobreza a través de la medición de los tipos de delitos. Los delitos que el Ministerio del Interior publica en el observatorio anualmente son los delitos de los pobres. No aparecen en el clasificador de delitos, en los datos públicos al menos, delitos, por ejemplo, vinculados al tráfico de estupefacientes, delitos vinculados al lavado de activos. Lo que aparecen son hurtos, rapiñas, homicidios. Pareciera que ese es el estado de la seguridad en Uruguay. Entonces eso me parece que es peligroso. De hecho, el indicador que se utiliza más a nivel internacional como por excelencia para medir el estado de seguridad de una sociedad es el indicador de homicidios. ¿Por qué? Justamente porque los otros pueden sufrir muchas fluctuaciones por un montón de aspectos, por lo pronto porque está la denuncia de por medio. No dependen de las denuncias. Exacto, ya se ha hablado mucho del tema, pero también porque el actor racional se mueve en una gama de delitos. Entonces, ¿por qué razón voy a ir a cometer un hurto o una rapiña en la cual expongo mi cuerpo, en la cual puedo sufrir mayores riesgos, sí puedo dedicarme al tráfico de estupefacientes, que es mucho más redituable, que es mucho más seguro como delito en términos de exposición? Eso como comentario al margen. Lo que sí es real es que, así como hay una desigual distribución de las atribuciones de delito, hay una desigual persecución del delito a nivel social. Un jurista argentino que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, decía: si el Código Penal de los países de América Latina se aplicara a rajatabla, el 80% de la población estaría presa.
Vamos al Parlamento. Cabildo Abierto está presentando listas. Allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Están viendo el candidato de Cabildo Abierto y senador, Guido Manini Ríguez, en la presentación de una nueva corriente integrada por Guillermo Domecq y la candidata a la vicepresidencia, Lorena Quintana. Ustedes saben, hubo una convención. Y ya voy para dejar bien claro y que no Se haya presenta algún hoy. tipo de... Lorena Quintana dijo: somos la única fórmula provida para estas elecciones. Ya hablaron los dos integrantes de esta fórmula, de esta corriente, perdón, Rosina. Y si te parece, escuchamos a Guido Manini Ríguez hablando de cómo comparecerá en octubre. De la República, lo digo hoy públicamente para que no haya dudas, ingresaré por la lista que tenga o que obtenga más bancas en la Cámara Alta, por la que tenga más bancas. Y a igualdad de bancas entre dos listas o tres listas, ingresaré por la que tenga menos votos. Que quede bien claro eso para que nadie especule con nada raro, porque nunca falta aquel que busque sembrar dudas o incertidumbre. Está bien claro entonces cuál va a ser mi postura. Claramente Cabildo Abierto tiene desde hoy un desafío, y es llegarle a todos los uruguayos con su mensaje. No dejar que nos ahoguen en base a recursos económicos aquellos que tienen todo para imponerse en base a marketing y que se venden como si fueran una bebida cola. No. Acá lo que está en juego es el proyecto, la propuesta de cada candidato. Y los uruguayos tienen que conocer las propuestas de todos los candidatos. Elegir libremente significa elegir sabiendo qué propone cada candidato y cada partido. Si no, no hay libertad. Es una farsa. Y nuestro desafío hoy es llegarle a todos con nuestras propuestas. Y hay algunos temas de alta sensibilidad para la calidad de vida de los uruguayos, donde Cabildo Abierto juega muy en solitario. Nadie más propone soluciones reales al tema del endeudamiento y a ponerle fin a esa usura que viene abusando de tantos miles de uruguayos desde hace tanto tiempo. Bien, estamos viendo al senador Guido Manini Ríguez en la presentación de listas a esta hora en el Parlamento Nacional. Seguimos con temas políticos. El senador del MPP, Daniel Cayani, reclamó al Instituto Nacional de Estadística conocer los resultados finales del censo 2023. El legislador dijo que sería importante que tanto el INE como Presidencia de la República informaran a la población cuáles son los verdaderos motivos del atraso. Si bien se publicaron los datos generales a fines del año pasado, todavía no se conoce, por ejemplo, la población total de cada departamento, porque la tasa de omisión duplicó a la del censo anterior, según indicaron fuentes del INE. Lamentablemente desconocemos por qué existe ese atraso. Es un atraso que en términos comparativos es mayor a la que hubo en el censo del año 2011, cuando en aquel momento la oposición reclamaba sin duda la falta de información en el sentido. Así que supongo que sería bueno que las autoridades, tanto del INE como de la Secretaría de Presidencia, puedan informar a la población a qué se debe esta situación y sobre todo también poder aclararla, porque la verdad que por ahora no tenemos más información que esa. Vamos a otros temas que tienen que ver también con la salud, porque la Sociedad Uruguaya de Tabacología expresó en las últimas horas preocupación luego del informe de MBD Noticias que alerta del desconocimiento del Ministerio de Salud Pública sobre los fondos recaudados con las multas por infracción de la Ley de Control del Tabaco. La normativa establece que el dinero debe ser administrado por la cartera y que esté volcado en la difusión de políticas antitabaco de la cartera en gobiernos departamentales y también en la sociedad civil. En una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el Ministerio contestó que los fondos fueron a rentas generales y que por eso no contaron con el dinero para realizar lo que indica la ley. La preocupación comienza por, es necesario conocer dónde está ese dinero, el monto de ese dinero
y los destinos para los que se ha utilizado, ¿verdad? Porque la ley es muy clara, la ley y el decreto reglamentario son muy claros en cuanto a cómo deben utilizarse. El 50% tiene que ir para el Programa Nacional de Control de Tabaco para uso justamente en todo lo que tenga que ver con las políticas de control de tabaco, hasta donde podemos desde la sociedad civil ver, eso no ha sido así en los últimos tiempos. Ana Lorenzo lamentó que no se financian investigaciones que permitan fundamentar las políticas que luego se toman. Consultada acerca de qué se puede hacer con estos montos, puso como ejemplo una investigación realizada por Tabacología del Hospital de Clínicas a la que se destinaron 20.000 pesos. Ellos presentaron un proyecto de investigación para llevar adelante con su grupo. El proyecto fue aprobado por el programa y el ministerio, con dinero de lo recaudado por multas, lo financió. Por supuesto, ellos rindieron luego, como corresponde, en qué se habían gastado esos recursos y presentaron el resultado de la investigación al ministerio. Lorenzo también sostuvo que una de las primeras campañas tuvo un costo muy bajo. Se denominó 1 millón de gracias y consistía en reunir mensajes de agradecimiento que las personas no fumadoras le darían a las personas fumadoras. Porque a partir del 1 de marzo iban a cumplir la normativa por la salud de todos, porque esto siempre se trató no de unos contra los otros, sino esto es por todos. Fumadores y no fumadores se iban a beneficiar de esta medida. En 45 días se juntaron 1.200.000 gracias y eso fue la gente movilizada, nada más. Hasta la administración anterior del Ministerio de Salud Pública había existido una cuenta corriente bancaria en la cual se depositaba el dinero recaudado con las multas por infracciones a la Ley de Control de Tabaco, tal como lo establece el reglamento. Desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología desconocen cuándo se cambió el criterio y reclaman que independientemente de dónde se encuentre el dinero pueda ser utilizado, tal como lo indica la normativa. Cuando esta ley y su decreto se aprobaron, se abrió una cuenta en el Banco República. Desde el Programa Nacional de Control de Tabaco se disponía del número de esa cuenta. Y allí iba el dinero recaudado por multas. Por lo tanto, viendo el saldo de esa cuenta, siempre se sabía con cuánto dinero se contaba y además estaba bien identificado dónde estaba. Ana Lorenzo explicó que cuando se presentaban proyectos para ser financiados con el dinero recaudado con las multas por infracciones a la ley 18.256, se hacía referencia a los fondos que se encontraban en esa cuenta. Luego eso, no sé en qué año se cerró y se cambió el criterio. Pero yo personalmente creo que no importa si está en un lado o en otro, más allá de que la ley lo establece y hay que cumplir con la ley, ¿no? Pero independientemente de eso, se podría asumir que estuviera en otro lugar siempre y cuando se supiera exactamente dónde estuviera identificado el monto y se pudiera usar. Ahora, si ese cambio de criterio hace que el dinero no se pueda usar, no me parece correcto, además de que no es lo que establece la normativa, ¿no? En la Ciudad de Montevideo se realizó el sorteo de los jornales solidarios. Con ese tema está nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, esta mañana se realizó el sorteo del Plan Laboral ABC, más conocido como Jornales Solidarios, aquí en la Intendencia de Montevideo, empleando a 2.340 personas desde el mes de septiembre a diciembre, de un total de inscriptos de 36.766 solo aquí en Montevideo. Informarles que, según manifestaba la comuna, estas personas recibirán un salario nominal de 13.000 pesos mensuales y van a desempeñar tareas en la división de limpieza, de cultura y también los distintos municipios de Montevideo. La comuna también informaba que hubo un leve aumento en la cantidad de inscriptos en referencia a las ediciones anteriores. Recordemos que esta es la número 2 en su fase número 5 y que refleja la realidad de un país que no tiene empleo. Vamos a escuchar lo que decía Laura Bayac, que es la directora interina de la División de Administración de la Comuna Capitalina, que hacía referencia a los cupos que otorgó la Intendencia sobre cupos generales, también personas afrodescendientes con discapacidad y personas trans. Las características es que se anotaron
36.766 personas, de las cuales luego de hacer los filtros correspondientes quedaron habilitadas para el sorteo 33.137, se sortearon 2.340 plazas y se respetaron los cupos que viene haciendo la Intendencia en estos sorteos, que es el doble de lo que establece la ley, tanto para afros como para discapacitados, también para trans. ¿Esto qué significa? Bueno, que para el cupo general quedó un 78%, que fueron el número 1.825 personas, del cupo afro un 12%, que son 281 personas, del grupo de discapacidad 8%, que son 187 personas, y trans 2%, 47 personas. Las tareas que van a hacer son tareas de apoyo operativo, básicamente al sector limpieza, a cultura y a municipios. Bueno, Rosina, comentarles que por estas horas ya se está procesando la información de este sorteo que se realizó este mediodía y sobre la tarde ya van a estar todos los datos en la página web de la Intendencia de Montevideo para que puedan hacerse de ellos. Muchas gracias, Juliana. Nosotros hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo. Ante la preocupación por la declaratoria de emergencia de la OMS sobre la denominada viruela del mono, el virólogo Santiago Mirazo dijo que la alerta es adecuada, pero la situación está bien lejos de ser una pandemia como la del COVID-19. El especialista agregó que aún la información es fragmentada, pero en este brote los niños más afectados, a diferencia que en 2022, donde la mayoría de las personas infectadas fueron hombres. Lo que quiso decir es que los hombres son los más afectados que los niños, vamos a decirlo bien. No es una declaración de pandemia, ni mucho menos, simplemente es decir a los países vecinos, países de África y países que tengan vínculos con países africanos, estén atentos ante la eventualidad de que algunos casos importados puedan arribar. Es simplemente eso, que la viruela símica está así dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, de enfermedades de la piel que puedan surgir, cosa que antes no, o por lo menos desde antes del 2022 no. Ahora sí aparece esta viruela símica que eventualmente pueda extenderse a nivel mundial. No va a ser el mismo impacto si es que lo tiene con respecto a COVID, es totalmente diferente. Si bien la información es fragmentada, en este brote que alertó la OMS, los niños han sido más afectados, a diferencia que en 2022, donde la mayoría de las personas infectadas fueron hombres. Y la particularidad que tiene este brote es que sale ese clado o ese linaje o esa familia de viruela símica, sale a países vecinos que antes no habían tenido contacto. Eso significa que algo cambió la epidemiología de la viruela símica a nivel de África, por lo menos. Por ahora, el riesgo a nivel global sigue siendo bajo. Seguimos hablando de salud. Si bien los casos de rotavirus aumentaron, no estamos ante un brote. Esto lo dijo hoy el pediatra Eduardo Regueira a MBD Noticias. Se trata de una enfermedad viral que causa diarrea, fiebre, vómitos y decaimiento. Regueira llamó a tener cuidado fundamentalmente en los menores de entre 6 meses y 2 años por el riesgo que pueden llegar a tener de deshidratación. El pediatra Eduardo Regueira dijo que hay que extremar las medidas de higiene, ventilar los espacios y estar atentos al comportamiento de los más chicos, como dejar de tomar pecho o mostrarse decaídos. Es una virosis, una enfermedad de origen viral que está dentro de la dinámica de lo que es el fines de invierno, comienzo de la primavera, ¿no? Es decir, es una infección que tiene componente gastrointestinal, que lo decías vos, arranca con diarrea, fiebre, vómitos, decaimiento. Hay que tener especial cuidado con nuestros gurises entre 6 meses y 2 años, por el riesgo de deshidratación, ¿no? Si bien el orden, ¿no?, es comenzar con la rehidratación oral,
por boca. Hay veces que eso falla por la cantidad de vómitos, porque no toleran o porque la deshidratación es considerable y hay que hacer una hidratación intravenosa. Que esa es la bandera roja a tener en cuenta nosotros al momento de la consulta. Han aumentado las consultas con respecto al rotavirus, pero no ha habido, la idea es transmitir tranquilidad, no ha habido un brote o aumento de la casuística que nos lleve a preocupar. La causa por violencia de género que se sigue contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, tiene hoy un nuevo capítulo con la comparecencia ante tribunales de varios testigos de su entorno, entre ellos uno considerado clave, como es el exintendente de la Residencia Olivos, Daniel Rodríguez, y bajo cuyo mando estaban 100 funcionarios. Tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, se está desarrollando este lunes una nueva instancia judicial donde está declarando el ex policía Daniel Rodríguez, mano derecha de Fernández, quien fuera designado intendente de la residencia presidencial en diciembre de 2019 tras haberse desempeñado como escolta, cadete y chofer del mandatario. Entre otras cuestiones, Rodríguez será consultado por los trabajadores que atendieron a Yáñez durante los años en que vivió en esa residencia con la finalidad de recabar con posterioridad sus testimonios, entre ellos el del médico personal del exmandatario Federico Saavedra, quien deberá hacerlo el 5 de septiembre y quien, según Yáñez, habría ocultado una de las agresiones. El exintendente de Olivos también está en la mira por su presunta relación en la causa Nación Seguros, en la que se investiga al expresidente por una trama de corrupción donde también está involucrado el esposo de su secretaria personal, María Cantero, ya que se especula que Rodríguez podía haber ayudado a ocultar ingresos ilícitos. En los próximos días también se espera la declaración de Sofía Pachi, ex amiga de Yáñez y su jefa de comunicación entre 2020 y finales de 2021, quienes pasaban mucho tiempo juntas, ya que la ex primera dama considera conocedora de la situación. El presidente de Ucrania confirmó en las últimas horas que Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra objetivos de la infraestructura energética de su país, así como estaciones de bombeo de gas y aeródromos militares. Un ataque contra 15 de las 24 regiones ucranianas fue lanzado esta mañana por las Fuerzas Armadas de Rusia, que informaron que la ofensiva fue por aire y mar con armamento de alta precisión y largo alcance y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones e infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. El parte castrense detalla que bombardearon las estaciones de bombeo de gas de las regiones de Leópolis, Ivano-Frankivsk y Yarkov, que garantizaban el funcionamiento del sistema de transporte de gas y almacenes con bombas sin proyectiles aéreos entregados por Occidente. Rusia aseguró que alcanzaron todos los objetivos que se habían marcado, mientras que el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal confirmó la dimensión del ataque, que causó muertos y heridos, aunque hasta el momento no hay un balance oficial sobre el impacto total del ataque. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró en un mensaje por cadena nacional que fue uno de los mayores ataques desde que empezó la guerra hace 2 años y medio. Fue combinado con más de 100 misiles de diferentes tipos y alrededor de 100 drones, indicó el mandatario, reconociendo que habían sido dañadas infraestructuras civiles críticas en la mayoría de nuestras regiones, desde Yarkov y Kiev hasta Odessa y nuestro oeste. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central y mañana a las 8 la primera edición. Hasta luego, que pasen ustedes muy bien. La Organización de Usuarios y Usuarias de Salud del Oeste manifestó preocupación por la puesta en marcha de la Ley de Internación Compulsiva porque es punitivista y contraria a la Ley de Salud Mental, que sigue sin ser implementada. El PIT-CNT comienza este lunes la campaña barrial que impulsa el plebiscito de la seguridad social. Los trabajadores se desplegarán en Montevideo y a nivel país repartiendo la papeleta en un proceso progresivo con charlas informativas de cara a octubre.
La Sociedad Uruguaya de Tabacología expresó preocupación por el desconocimiento del Ministerio de Salud Pública sobre los fondos recaudados con las multas por infracción de la Ley de Control de Tabaco. El senador del MPP, Daniel Caggiani, reclamó al Instituto Nacional de Estadística conocer los resultados finales del censo 2023. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este lunes que Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra objetivos de la infraestructura energética de su país, así como estaciones de bombeo de gas y aeródromos militares. En la campaña, mientras el ex senador y candidato por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó 10 medidas en seguridad y combate al narcotráfico y al lavado de activos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el anuncio anticipado del ministro de Economía en tiempos de campaña electoral es una cuestión de estrategias políticas y que en 15 años de gobierno su fuerza política demostró tener un equipo sólido más allá de los nombres.